Porción bíblica. Muy bien. Leemos entonces la Sagrada Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba, y un gran poderoso viento, dice, ¿verdad?, que rompía que los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto, ¿qué dice? Un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Alabado sea el nombre de Jesús. Muy bien, se sienta, mi hermanito. Ya oramos un buen rato, ¿verdad? Se sienta, iglesia. Se sienta, se pone cómodo. Si siente que esa silla está muy dura, aquí tenemos de primera clase. Amén. Aquí tenemos de primera clase. VIP, ¿verdad? Sí. VIP, gratis. En otras iglesias son pagadas. Sí, los primeros asientos, las primeras líneas de silla valen $1,000. Sí, my friend. Así como lo oye. Los negociantes y comerciantes del evangelio, ¿verdad? En otros lados te venden las primeras 5 líneas de silla. Mensualmente tiene que estarlas pagando. Gloria a Dios. Y ya luego vamos a comprar más sillas. Ya hay como unos $1,000. Solo estamos esperando otras promesas y mandamos a traer otras 60 sillas por lo menos con la ayuda del Señor. Amén. Hoy se llama el tema sal de la cueva. Amén. Así se llama ese tema, iglesia. Sal de la cueva. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como lectores y escudriñadores de la Sagrada Escritura, usted conoce lo que es, vea, la biografía, las experiencias, los testimonios y los milagros que este varón llamado Elías, Dios hacía por medio de él. Dios le había dado una gran victoria antes de que él huyera a meterse a una cueva. Dios lo había usado, hermanos, para cambiar el panorama religioso, el ambiente idólatra que había llegado al mismo pueblo de Israel, donde el rey Acab había perdido la visión y había abandonado los mandamientos de Jehová Dios de los ejércitos. Y por esa razón Israel estaba en pobreza, Israel estaba en miseria, estaba en desgracia, estaba en derrota. Pero un día este varón se levanta y retó tanto primeramente al rey Acab, como también retó a los 400 profetas de Baal y también a los 450 profetas de Acera. Y Dios, como es un Dios de poder, un Dios de milagros, un Dios, hermano, que respalda tu accionar cuando tu acción, tu actitud va en la línea de que el nombre de Dios sea conocido y glorificado. Aleluya, Hashem. El día de anoche predicamos allá en la iglesia de Los Ángeles el poder de la actitud. Cuando David se levanta y corre a la línea de batalla y mete su mano a la bolsa donde andaba 5 piedras y pone en la honda una piedra y se la clavó en la frente a Goliat. Bendito Rey de Israel, aleluya. Porque cuando nosotros actuamos en la línea de Dios, hermano, Dios nos va a respaldar. Y eso fue lo que hizo también Elías, hermanos, cuando Israel espiritualmente había caído en un pecado grande.
grande. Y este varón se levantó lleno del poder de Dios, aleluya, hermano y hermana, y Dios le dio la victoria. Aquellos 400 profetas de Baal pasaron toda la mañana y parte del mediodía clamando a su Dios, pero su Dios no le contestó. Hay poder en Jehová. Y cuando llegó la hora del sacrificio, las 3 de la tarde, pues dijo Elías: hoy es mi tiempo. Y comenzó él a restaurar el altar de Jehová. Bendito Rey. Y comenzó también a clamar al Dios Todopoderoso. Aleluya, Adonai. E inmediatamente Dios hizo descender fuego sobre el altar y consumió Aleluya. el buey, consumió las piedras y consumió el agua también. ¿Cuántos alabamos a Dios? Aleluya. Ese es el Dios que está con nosotros en esta noche. Bendito sea el nombre de Dios. Y así de esa manera, cuando Dios le da la victoria a Elías, dice: préndalo. Y decapitaron a los 400 profetas de Baal y a los de Acera también. Pero cuando Jezabel se da cuenta de lo que ha pasado, le manda una encomienda a este varón llamado Elías. Una encomienda, y le dice: así me hagan mis dioses, si mañana ese profeta Elías no está igual que uno de los profetas de Baal. Y esa noticia lo llevó a un terror interno a Elías. Aleluya. Y inmediatamente Elías sale huyendo hacia el desierto. Sale como loco, decimos nosotros, ¿verdad? Sin ninguna dirección, sin decir: Señor, me está pasando algo, y salió huyendo sin pedirle dirección a Dios. Aleluya, Jesús. Y no encontró otro lugar donde irse a meter Elías, hermano, sino se fue a meter a una cueva. Una cueva. Ahí se metió. Fíjense, hermano y hermana, que la Biblia nos habla de varios ejemplos de lo que es la cueva. Está en los tiempos de los jueces. En el libro de Jueces capítulo 6, cuando Gedeón y todo Israel vivía en cuevas, en cavernas, a causa de los madianitas y amonitas, que venían a quitarles, a robarles el trigo. Ahí estaban ocultándose de su enemigo. Pero igualmente tenemos en los tiempos de David, Bendito Rey. Aleluya. que cuando él huye de su rey llamado Saúl en ese entonces, él se va a meter a la cueva de Adulam. Entonces, hablar de una cueva bíblicamente puede tener dos significados. Es un lugar donde podemos ir a buscar a Dios, y allí Dios te forma, como el caso de David. De allí salió formado David y salió como un ejército. Pero igualmente muchas veces la cueva tiene otro significado, como el caso de la experiencia de este profeta llamado Elías. Aleluya. Bendito. Que ahí lo que él estaba haciendo, iglesia, era huyendo tanto de su enemigo, como también estaba huyendo de la misma presencia de Dios. Aleluya. Bendito. Así que hoy tenemos mucho que recibir, ¿verdad? Amén. Amén. Vamos a pasar al primer punto entonces. ¿Cuántos alabamos a Dios? Amén. Gloria a ¿Cómo se llamaba la cueva donde estaba Elías? Amén. ¿Cómo se llamaba esa cueva, mis hermanos? Mis hermanos. Vamos a ver, alabados el nombre de Jesús. Estamos en el capítulo ¿qué? 19, ¿verdad? Mire cómo se llamaba la cueva de Elías. Versículo 4. Lea conmigo. En el capítulo 19 del primer libro de Reyes. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseaba, ¿qué dice? Morirse. Y dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y el 5 dice: y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Quedémonos con la primera frase, ¿verdad? Echándose debajo del enebro se durmió, se quedó, dormido.
Entonces, ¿cómo se llamaba esta cueva donde Elías se había ido a meter? Bueno, la cueva del desánimo, iglesia. Estaba tan desanimado este hombre. Aleluya, bendito Jehová. Estaba tan desanimado que primero se va a echar a dormir debajo de un enebro. Pero después buscó una cueva. ¿Por qué? Porque ese espíritu se había apoderado de él. La cueva del desánimo. Estaba tan desanimado que él decía, ¿qué decía? Quítame la vida. No soy mejor que mis padres. Imagínate cómo se sentía este profeta. Se sentía tan frustrado. Estaba en la cueva de la frustración. Estaba en la cueva del desánimo. Estaba en la cueva de la incapacidad. En esas cuevas estaba este siervo del Señor. Cuando si usted lo ve antes, hermano, oh, este hombre era un hombre de fuego. Era un hombre, mi hermano, mi hermana, que tenía una palabra poderosa. ¿Cuántos alabamos a Dios? Un hombre, mi hermano, que Dios lo había usado en grande. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero Elías, hermano, había caído en esa cueva, oiga, del desánimo. Aleluya, Yahweh. ¿No será que así se puede llamar la cueva de algún hermano o hermana que puede estar por aquí? Alabamos al Señor, hermano. La cueva que dijimos del desánimo, ¿verdad? La cueva de la incapacidad. La cueva de la muerte espiritual. La cueva de la indiferencia a la voz de Dios. Alabamos a Cristo, iglesia. En la cueva, hermanos, de las malas decisiones. Oh, aquí hay mucho, mi hermano. En la cueva del resentimiento. Todo eso, hermano, espiritualmente se viene a ser una cueva. Eso se hace una cueva. ¿Sabe que hay gente que ya no va a las iglesias porque salió resentida de una iglesia? ¿Y quién está ganando y quién está perdiendo ahí? La persona que ha dejado de buscar a Dios. Salió tan resentida y ahí se ha metido. Y cree que así está bien, cree que así está salvo. No, hermanos, corre peligro su alma, corre peligro su salvación. Aleluya. Y así anda mucha gente metida en esas cuevas, hermano, del desánimo, de la indiferencia. En la cueva, hermano, de la indiferencia a la voz de Dios. Dios te habla por sueño. Dios te trae a una iglesia o a otra iglesia y Dios te habla. Y tú dices, ese pastor quizás ya le contaron cuál es mi situación. No, no es que Dios nos ha venido o alguien nos vino a contar. Es Dios quien nos habla, mi hermano. Porque Dios te dice en esta noche, sal de esa cueva. Porque es tiempo, hermano, que te levantes en el nombre poderoso de Jesús. Tenemos mucho que hacer, mi hermano, mi hermana. Se me ha hablado que hay gente que está metida en la cueva de la indiferencia de la voz de Dios. Vas a un lugar y exactamente Dios te dice de lo que estás padeciendo. Ya vino quizás mi esposo, mi esposa a decirle a ese pastor de dónde, desde cuál pata patojeo. Ya vino algún chambroso de la iglesia donde estaba yo a contarle, mira, igual lo que predicó allá el otro pastor, eso mismo está diciendo usted. ¿Y qué está haciendo esa persona ahí, hermano? Rechazando la voz de Dios. Y el que rechaza, el que es indiferente a la voz de Dios, no le podemos profetizar días buenos. No le podemos profetizar que el día de mañana le irá mejor. No. El gran error de una persona es ser indiferente a la voz de Dios. Bendito Rey, aleluya. A la palabra de Dios, a los propósitos de Dios. Y así hay mucha gente metida en esas situaciones, hermano. Y Dios no solamente te habla por un predicador. Tú vas manejando y de repente enciende la radio y exactamente otra vez Dios hablándote. Amén, aleluya. Pero lo que hace, ¿qué hace? Palo a palo. Todos me andan adivinando mi vida. No, Dios no adivina.
Dios, hermano, no es un adivino. Dios lo conoce todo y Dios lo sabe todo. Estamos aquí todavía contentos, felices y alegres, mi hermano, mi hermana. Estamos en un culto pentecostal. Estamos en una iglesia pentecostal. Estamos en un ministerio, aleluya, donde creemos en el mover del Espíritu Santo. Así que alabe a Dios con toda libertad en esta noche. Amén, mis hermanos y mis hermanas. ¿Cómo se llamaba la cuevita donde se había metido Elías? El desánimo, mi hermano. Ay, Dios mío, qué duro el hermano o la hermana que se desanima, mi hermano. Mire que usted lo puede invitar, le dice, lo voy a ir a traer hasta en limusina, y no quiere venir a la iglesia, fíjese. Te apaga el teléfono, te suspende la llamada. Y usted le llama y dice, deje su mensaje, mañana le contestamos. Porque te ha bloqueado en la palabra, ¿verdad? Ha bloqueado tu número en el teléfono. Y le llama y dice, no me contesta la hermana, no me contesta el hermano. No, lo que pasa es que está metido en una cueva de desánimo. Y cuando lo encontraste en el market y le pones a hablar, le dices, no me hable de iglesia, no me hable de nada. Ahorita yo en la casa he hecho mi iglesia, porque así hay muchos también. O sea que la misma casa ha sido la cueva donde lo ha metido el diablo. No, hermano y hermana, hay que buscar la iglesia de Dios. Hay que buscar, aleluya, donde se mueve la presencia del Dios Todopoderoso con toda libertad. En la cueva de la muerte espiritual, Elías estaba muriendo espiritualmente, hermanos. Elías estaba muriendo espiritualmente. Por eso le digo que no todas las cuevas vamos a encontrar a Dios. No, Elías estaba muriendo. Porque él que decía, hermano, ¿qué decía él? Quítame la vida. Él ya no quería vivir. Él ya no quería continuar. Y mire qué duro, que cómo se contradice. Si él iba huyendo de la muerte, pero a Dios le estaba diciendo que le quitara la vida. Ven que estaba cruzado. ¿Sí o no? Porque el desanimado ya no piensa normal. Si él iba huyendo de la Jezabel, porque la Jezabel le dijo que le iba a matar. Pero de repente llega Jehová a hablar con él y dice, quítame la vida, Jehová. No quiero que me la quite una mujer, sino tú, Jehová. Mire qué mundo va. Qué extraño, ¿no? ¿Por qué, mi hermano? Porque cuando una persona cae en ese estado, habla incoherencias. Ya no habla normal. Ya no habla, hermanos, en un buen sentir, en buen sentido. No, ya está cruzado. Sus pensamientos están todos cruzados. ¿Sabe por qué? Porque está muriendo espiritualmente. Aleluya, bendito Rey. Y así estaba Elías. Cuando le dijeron que Jezabel había planeado y había ordenado que lo mataran, pues él salió huyendo. Pero cuando llega Dios no le dice, Señor, fortaléceme. Señor, tengo un problema. Señor, mire, fíjese que me han dado una noticia que me quieren matar. No, él no le comienza a decir eso. O sea, no comienza a buscar una restauración. Comienza a quejarse, comienza a lamentarse, comienza a hacerse la víctima. ¿Estamos por aquí, mi hermano? Aleluya. ¿Se ha fijado que el que está desanimado, el que está, hermano, dañado según él su sentimiento, él no ha hecho nada, solo a él le han hecho todo? Alabamos a Cristo. Aleluya. ¿Se ha fijado usted qué hacía? No, yo a nadie le he faltado el respeto. Yo a nadie le he desobedecido. Conmigo es que han hecho injusticia. Así estaba Elías. Me buscan para matarme.
Me han hecho un gran daño. ¿Por qué no mejor Elías le dice: Señor, gracias por venirme a visitar? Hoy quiero que tú me levantes. Hoy quiero que tú me llenes. Estoy desanimado, estoy frustrado. Siento que estoy muriendo, Señor. He perdido el carácter como tu siervo, como tu profeta, Señor. Pero ya que tú has venido y tú siempre me has respaldado, ahora te pido que me vuelvas a llenar de tu Santo Espíritu para continuar haciendo lo que tú me has mandado a hacer. Dele la gloria a Dios, hermano. Cuando llega el desánimo, cuando llega, hermano, estas situaciones, no te lamentes, no te hagas la víctima. Mejor levántate y ponte ante la presencia de Dios y dile: Señor, necesito de tu ayuda. Estamos, mis hermanitos, mis hermanitas. Pero alguien se ha fijado que así nos pasa igual que Elías. Así nos pasa. Comenzamos aquí, le dije, a hacernos la víctima, hacernos los santitos y las santitas. Yo no fui, yo no he tocado nada, yo no he cobrado nada. A mí me han hecho, Señor. Aleluya, bendito Rey. Hermano y hermana, esas cuevas han llevado a muchas personas a una muerte espiritual. Y no solamente muerte espiritual, sino también física, porque se apartaron del camino del Señor. En este caminar diario, mi hermano, mi hermana, van a venir cuantas cosas contra usted y contra su vida, contra su familia, contra su matrimonio. Pero nada de eso te puede meter en una cueva y tú decir: ya no se puede, aquí hasta aquí nomás llegué. No, los propósitos de Dios no se terminan para cada uno de nosotros. Mientras estemos en esta tierra, los propósitos de Dios están vigentes. Mientras tú tengas vida, mi hermano, mi hermana, hay un Dios, aleluya, que no ha perdido la esperanza que tú te levantes y que tú trabajes, que tú te esfuerces día con día. Estamos, iglesia. Así que le puedo preguntar en esta noche: ¿cómo se llama su cueva? A ver, ya la identificó, ¿verdad? Del desánimo, la cueva de la desobediencia, aleluya, la cueva del resentimiento, y ya ando odiando a medio mundo sin diferencia, y ahí lo tiene metido. No, hermano, no es tiempo de odiar, es tiempo de amarnos los unos a los otros. Y aunque te hagan daño, aunque te hagan lo que te hagan, nosotros tenemos que amar, porque es allí donde vencemos el mal con el bien. Cuando nosotros, ¿qué? Cuando nosotros amamos. No importa todo lo que nos hagan, nosotros seguimos amando, hermano, porque en nosotros hay amor de parte de Dios. Así que le hago la pregunta: ¿cómo se llama? La cuevita donde lo ha tenido el enemigo por varios días, ¿verdad? Dios le hace una pregunta, mire, a Elías. ¿Quién vive, hermano? Mire, Dios le hace una pregunta, versículo 13. Vamos, estamos en el 19, ¿verdad? ¿Qué le dice en el 13, iglesia? Cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí, vino a él una voz diciendo, ¿qué le dice? ¿Qué haces aquí, Elías? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué es lo que le está queriendo decir el Señor a Elías? No, ¿qué es lo que le está diciendo? ¿Qué haces aquí, Elías? Este no es tu lugar, Elías. Este no es tu lugar. Tú no eres una persona para que vivas encuevado. Tú eres mi siervo, tú eres mi profeta, y en ti he puesto mi palabra. Aleluya, bendito Rey. Yo estoy contigo para que hables a este pueblo. Bendito Dios. En otras palabras está diciendo: Elías, estás en un lugar equivocado. Estás en un lugar donde yo no te he dicho que te vayas a meter. Por eso le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Aleluya. Esto, hermanos, tiene diferente significado. Amén, iglesia.
Esto tiene, por eso Dios le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Si Dios no le había ordenado que se fuera a meter a una cueva. No era tiempo de estar metido en una cueva. No era tiempo de estar huyendo. No era tiempo, hermano, de estarse quejando. No, era tiempo de seguir haciendo la obra de Dios, porque él ya había comenzado. Aquel culto a los ídolos, aquel culto a Baal ya había sido destruido. Era tiempo, hermano, de seguir pregonando la palabra de Dios en Israel, para que Israel se volviera verdaderamente a Dios. Aleluya. En otras palabras, Dios le está diciendo: has dejado a medias la tarea que te he mandado hacer. Claro, el trabajo, lo que yo te he dicho que haga, tú lo has dejado a media. Mira dónde estás. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Cuál es tu estado espiritual, Elías? Y como Dios lo sabe todo, hermanos y hermanas, así que el Señor nos pregunta en esta noche también: ¿qué vive? ¿Qué le dice? ¿Qué haces aquí, Elías? Punto número 2, iglesia. Vamos a ver más detalladamente esta bendición. ¿Por qué Elías había caído en esa situación espiritual? Usted se pregunta. Bueno, dijimos al principio, por la noticia o la amenaza de muerte. Pero ¿sabe qué? Cuando alguien está fuerte, cuando alguien está metido en la presencia de Dios, lo pueden amenazar de lo que sea, pero él o ella no va a huir. Pero había pasado algo en este siervo. Algo había pasado. Y yo quiero que lo miremos bíblicamente. Porque muchas veces nosotros decimos: ay, me vino la prueba y me golpeó tanto. Pero por algo ha llegado hasta esa situación. Por algo. Porque cuando la cristiana está fuerte, hermano, puede ser tan fuerte el ataque, el golpe, pero lo vamos a resistir. Pero cuando el cristiano está débil, hermano, un medio vientecito y lo refunda al fondo de la mar. Entonces algo había pasado en la vida de Elías. Léanlo conmigo, versículo 13. Mire cómo le dice: y cuando lo oyó Elías, ¿qué dice? Cubrió su rostro. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo le dice? Con su manto. Y salió, ¿verdad? Y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han, ¿qué dice? Y han matado, aleluya. Sí, han matado a tus profetas. Amén. Y dice, lea conmigo el versículo 11. Versículo 11. Mire cómo le dice. Y él le dijo: sal fuera. ¿Y qué más le dice? Y ponte en el monte delante de Jehová. Aquí está la palabra clave. Oiga muy bien. Y le dice: sal fuera. Y ponte, ¿a dónde le dice? En el monte delante de Jehová. Bendito sea el nombre de Jesús. Aquí está la clave. Aquí está la palabra clave, iglesia, donde podemos descubrir por qué razón aquella noticia tuvo un impacto en el corazón, en la fe, en las convicciones del profeta Elías. ¿Sabe por qué? Porque se había apartado del monte de Jehová. Se había apartado. Por eso le dice: sal fuera. Y ponte, ¿a dónde le dice? En el monte de Jehová. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Qué significa esa palabra? Ponte en el monte de Jehová. Recuerde que el monte significa oración. Se lo voy a contar así, se lo voy a predicar suavecito. El monte significa subir a la presencia del Dios Todopoderoso. ¿Estamos entendiendo, mi hermano, mi hermana?
¿Sabe por qué había tenido tanto impacto aquella palabrita de una mujer en un siervo que lo vemos, hermano, con un carácter de Dios en su vida? Aleluya. Pero Elías se había olvidado de estar ante el monte de Jehová, que se llama la oración, la presencia de Dios. Se había apartado, se había olvidado. ¿Y para dónde se había ido? Se había metido a una cueva. No, era el tiempo de subir al monte. Dios le había dado una gran victoria y él tenía que ir a cargar batería. Él tenía, hermanos, que irse a volver a llenar de parte de Dios para seguir haciendo la obra de nuestro Dios. ¿Sabe por qué muchos hermanos y hermanas fracasan? Se mete a ayunar, se mete a buscar a Dios, y el siguiente mes ya no ora ni ayuna ni se quiere congregar. Ya las 2 semanas el pobre hermano, la pobre hermana anda bien debilitado espiritualmente hablando. Viene el diablo y un solo le pega, ¡pah! Y se lo acabó. ¿Sabe por qué? Porque estuvo en el monte, pero de repente ya no subió al monte. Y eso mismo le pasó al siervo Elías. Por eso Dios le dice: sal fuera. En otras palabras le está diciendo: resucita. Así como Cristo le dijo a Lázaro. ¿Qué fue lo que le dijo a Lázaro? Lázaro, ven fuera. Sal fuera. Y al instante aquel hombre se levantó y dijo: desátenlo, porque estaba atado, estaba vendado. Pues la misma palabra que usó nuestro Señor Jesucristo en el libro de Juan capítulo 11, esa misma palabra es la que está ocupando en el versículo 11. Jehová Dios de los ejércitos le dice, oigan cómo le dice, y él le dijo: sal fuera, porque estás en un lugar equivocado. Te has olvidado a dónde es que yo te ministro. Estamos aquí, mi hermano, mi hermana. ¿Cuántos alabamos a Dios? Bendito se nos. Oiga, hermano, se lo vamos a leer así. Gloria a Cristo Jesús. Elías había dejado el monte de la oración. Por eso le vino ese golpe, hermano, y lo hizo sentir tan debilitado que él estaba pidiendo la muerte. Aleluya, bendito Jehová. ¿Por qué? Porque en el monte de la oración es donde Dios te ministra. En el monte de la oración es donde Dios, hermano, te vuelve a llenar de su gloria y de su poder. Aleluya. En el monte de la oración, hermano, es donde recibimos la nueva unción para seguir hacia adelante. Mi hermano, mi hermana, Aleluya. la vida cristiana es de una perseverancia diaria. Amén, amén, gloria a Dios. Si tú quieres vivir en una vida próspera, en victoria, tú tienes que saber que tienes que estar siempre en perseverancia, subiendo al monte de Jehová, que se llama la oración, la búsqueda. Y así te puede venir cuantas cosas, pero tú estarás bien firme, tú estarás bien fundado en la roca que se llama Cristo. Pueden venir tormentas, pueden venir ríos, pueden venir todo lo que viene, mi hermano, pero si usted y yo estamos ante el monte de Jehová, nada nos va a hacer daño. ¿Por qué? Porque tenemos la cobertura del Dios Todopoderoso, porque estamos, hermanos, llenos de la santa presencia del Dios Todopoderoso. Dale la gloria a Dios en esta hora. No se le olvide, iglesia, no se le olvide, hermano líder, varones y hembras, que es en el monte de Dios que nos llenamos. Aleluya. Es en el monte de Dios que nos encontramos con Jehová Dios de los ejércitos. Bendito Dios, aleluya. ¿Estamos entendiendo por qué trajo tanto impacto esa noticia en Elías? ¿Por qué le cayó un gran miedo, un gran terror? Porque se había olvidado del monte de Jehová. Mire el llamado que Dios le hace: sal fuera y ponte. ¿A dónde le dice? Al monte. Ponte en el monte. Monte al frente del monte de Jehová. Jehová. Alabado sea el nombre de Jesús. Vea que así le dice. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Aleluya, bendito
Bendito. Porque Elías era allí donde él siempre vivía, ante el monte de Jehová. Allí es donde recibía la presencia de Dios para ir a hacer milagros a Samaria, a Israel. Está subiendo al monte, usted estará siempre fortalecido. Y le pueden decir que le van a llegar a matar y usted eso risa le va a dar. Le pueden decir que lo quieren deportar y a usted risa le va a dar. Hay poder en Jehová. Estamos, hermanito, hermanito. ¿Por qué? Porque si estamos llenos de Dios, estamos confiando en Él. Por eso es que Dios le dice: ponte en el monte, aleluya. Y mire, siga leyendo conmigo, mi hermano. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba, y un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero ¿qué dice? Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible. ¿Y qué dice? Y delicado. ¿Hasta cuándo? Hasta que Elías subió al monte. Y mira con qué ternura llegó Dios a ministrar a Elías. Dice que no estaba en el terremoto, no estaba en el fuego. No porque Dios no se manifieste así. Recuérdate que Dios en la cárcel de Filipo se manifestó con terremoto cuando la cárcel se destruyó. Aleluya. Dios se manifiesta a través del fuego, como también en el monte Sinaí, hermanos, que humeaba todo el monte, y el pueblo de Israel no se quisieron acercar al monte. Dios, aleluya. Con fuego también, como en el día del aposento alto, cuando los 120 fueron llenos del Espíritu Santo y se le asentaron como llama de fuego sobre sus cabezas, dice la palabra. Entonces son manifestaciones de poder, son manifestaciones de impacto. Pero ¿sabes qué? Dios sabía, y Dios te sabe cómo tratar cada día según tú estés. Y Dios no llega con un impacto, Dios llega con una ternura. Y comienza, hermanos, ¿a qué? Alimentar, a ministrar al profeta, que se sentía tan adolorido, que se sentía tan triste, que se sentía tan solo, que se sentía tan incapaz. Pero Dios llega con un silbo apacible, como quien dice: hijo, aquí vengo a consolarte, Bendito Rey, aleluya. aquí vengo a fortalecerte, Aleluya, Dios, aleluya. aquí vengo a llevarte a esos delicados pastos. Aleluya, Jesús. Alabados el nombre del Señor. Aquí llego a llevarte a esas aguas de reposo. Alabados el nombre de Jesús. Lo que decía ¿cómo se llama? El rey David, ¿verdad? Que Dios, su pastor, lo llevaba a aguas de reposo, a pastos delicados, aleluya. Y así llega Dios, hermano, con su siervo. Lo comienza a tratar de una forma amorosa, lo comienza a tratar de una forma tierna. Bendito sea el nombre del Señor. Porque no llega Dios con su gran voz, vea, sino que llega apaciblemente y comienza a darle palabras de aliento, comienza a darle palabras de restauración a su siervo, comienza a darle palabras, hermano, aleluya, de levantarlo de la situación donde había caído. Eso es lo que hace Dios, hermano, cuando nosotros subimos al monte. Aleluya, Jehová. Hermano y hermana, puedes estar tan terminada, pero ten por seguro que llegará el silbo apacible de la tierna voz y amorosa de nuestro Dios, para decirte: hijo, hija, sé que eres carne, te entiendo, te comprendo, pero ¿sabes qué? Aquí estoy contigo. Bendito Rey, aleluya. Oh, alabado sea el nombre del Señor. La Biblia no nos describe qué más hay, solo dice que un silbo apacible. Pero con eso nos da, hermanos, el cuadro para que nosotros podamos ver, espiritualmente hablando, de la forma tierna, de la forma amorosa, aleluya, que nuestro Dios llegó a tomar a Elías. ¿Para qué? Para volverlo a levantar.
Bendito Rey, aleluya. No estás perdido, no estás perdida, mi hermano, mi hermana. Hay voz y palabra de Dios para nuestras vidas. Aleluya. Hay palabra del Dios Todopoderoso. Quizás tú puedes decir, no hay quien me dé una palabra. Hay alguien que sí. En el descansar de tu sueño, allí llega la voz de Dios a hablarte. Ahí en el momento de clamar misericordia, aleluya, y ruedas tus lágrimas, ahí llega esa presencia con ese silbo apacible a decirte, hijo, hija, no estás sola, no estás solo, yo estoy contigo. Y aún hay 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal y 7,000 bocas que no han besado a Baal. Denle la gloria a su Dios en esta noche. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Qué lindo es el Señor, va, iglesia. Bendito Rey, Y aleluya. dice, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Alabado sea el nombre de Jesús. Como quien dice, mi hermano, una presencia tan fresca. Yo no sé si usted lo ha experimentado, hermano, hermana. Cuando usted ha estado quizás fatigado, fatigada, atribulado y atribulada, pero de repente usted sintió un vientecito. Un vientecito bien fresquito. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Que usted sintió que pudo absorberlo, suspiró y entró hasta lo más profundo de tu corazón, de tu alma. Y tú sientes que aquello te nutrió, te fortaleció, te volvió a levantar y te dio nuevas esperanzas y te fortaleció tu fe. Aleluya. Así fue como Jehová llegó donde estaba este varón desesperado, donde estaba este varón frustrado, donde estaba este varón derrotado. Pero llega la fresca presencia del Dios Todopoderoso. Bendito Y Rey. desde ese momento Elías fue completamente restaurado. Le damos una ofrenda de palmas al Señor. Gloria a Cristo Jesús. Seguimos, hermano y hermana, porque tenemos todavía otros 2 puntos que predicar. Amén. Tenemos otros 2 puntos. Me gusta esta bendición, hermano. Como Dios llegó con un silbo apacible. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado Dios. Como quien dice, hermano, acariciarlo, ¿eh? Sí, como quien dice, acariciarlo y decirle, te comprendo, eres carne, eres humano, y Dios te comprende. Eterno Dios. Pero también aleluya. Dios te dice, has llegado hasta ahí porque habías descuidado algo. ¿Cuál? El monte de la El monte de oración. Jehová. Por eso te has sentido así, mi hermano, mi hermana. Y tú has dicho, estoy pasando una gran prueba. No, no hay gran prueba. Lo que pasa es que no has tenido fuerza para resistirla. Lo que pasa es que no has estado ante la presencia de Dios. En la presencia de Dios, Él mismo nos guarda del tentador, del ataque. Él mismo nos resguarda en sus manos, bajo sus alas. Pero no estando frecuentemente en el monte de Jehová, estamos sin cobertura. Pero si estamos siempre en el monte de Jehová, tendremos la cobertura de la mano poderosa de Dios. Amén. Dios le ordena a Elías que retome el camino. Lea conmigo el versículo 15. Mire qué lindo. Dios le ordena. Y le dijo Jehová, ve y vuelve por tu camino del desierto, le dice, ¿verdad? Oiga cómo le De dice. Damasco. Solo veamos esta palabra. Y le dijo Jehová, ve y vuelve por tu camino. ¿Por qué? Porque Elías había abandonado el camino de Dios. Elías había abandonado el camino del triunfo. En otras palabras, le está diciendo, como la iglesia de Efeso, vuelve a tu primer amor. Me explico, ¿me entiende, iglesia? En otras palabras, le está diciendo, vuelve al primer amor, Aleluya. donde tenías una gran devoción,
donde amabas la presencia de Dios, donde buscabas la presencia de Dios. Y aunque llegara rendido del trabajo, donde sea, tú ahí te postrabas también o te venías para la casa de Dios. Aleluya, Jehová. Pero pasado un tiempo, fuiste perdiendo el primer amor. Te fuiste saliendo del camino del éxito, del triunfo, el camino de Dios. Y eso es lo que Dios le dice a Elías: vuélvete al camino. Bendito Rey de Israel. Aleluya. Lo que le dijo el profeta Jeremías al pueblo de Israel en el capítulo 6, 16, aleluya, que se volviera a la senda antigua. Aleluya. Mas ellos dijeron: no nos volveremos. Eso es lo que Dios le estaba diciendo a Elías. Te has salido del camino. Has tomado un camino equivocado. Pero como Dios es bueno, ¿sabe qué le está diciendo el Señor a Elías? Reconcíliate. Y que no haya muchos amenes, ¿verdad? Amén, amén, aleluya. Sí, porque se había extraviado del camino. Se había extraviado del camino. Y por eso Elías estaba en esa crisis espiritual. Porque se había desviado, se había apartado del verdadero camino. En otras palabras le está diciendo el Señor: ¿te acuerdas cuando caminabas en el camino mío? Aleluya, gloria. Donde multiplicabas el aceite de la viuda, donde resucitaban los muertos, donde hacían descender fuego del cielo. Divino Dios. Gloria a Cristo Jesús. Sanaban los enfermos, cantabas a Dios con toda libertad, Aleluya, Jesús. le servías a Dios con todo tu corazón, Bendito Rey. y no te era una carga, no te era una molestia. Le servías donde te ponía el Señor y lo hacías con gozo. Eso lo está diciendo Dios en esta noche a nosotros. Divino Dios, aleluya. Vuélvete al camino de la humildad, vuélvete al camino de la obediencia, vuélvete al camino, aleluya, de la sana doctrina, vuélvete al verdadero camino que se llama Jesús de Nazaret. Aleluya, bendito. Eso es lo que Dios le estaba diciendo al profeta Elías. Alabado Dios. ¿Se está dando cuenta, mi hermano, mi hermana, por qué razón Elías había caído en esa crisis espiritual? Vea que no era la iglesia. Aleluya, bendito Jehová. Amén. Porque muchas veces hay pueblos que cuando se caen en estas crisis, comienza a decir que el pastor es que ya no sirve. ¿Le alabamos todavía? Comienza a decir que los músicos, los cantantes no sirven. Comienza a decir que la iglesia ya no sirve. Santo Dios. ¿Sabe por qué? Porque se ha apartado del camino donde Dios lo puso. Alabado sea el nombre de Jesús. Y por eso Dios le está diciendo: vuélvete al camino del desierto, el camino del sufrimiento, el camino, mi hermano, aleluya, donde vivimos para Dios, donde dependemos de Dios, donde dependemos del milagro y de la provisión de parte de nuestro Dios. Aleluya, bendito Dios. Camino por el desierto, donde solamente dependemos del amor y de la misericordia y la provisión de Dios. Pero ese camino es lindo si lo vivimos en comunión y en obediencia con Dios. Y por eso Dios le dice: qué lindo esta palabra, iglesia. Yo no sé si usted lo está aplicando a su vida. Y le dijo Jehová: vuelve, ve y vuelve por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás. ¿Y qué le dice más, hermano? Y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nisí, ungirás por rey sobre Israel. ¿Y qué le dice? Y a Eliseo, hijo de Safat de Ebemeloola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. ¿Sabe qué le está diciendo el Señor aquí a Elías? Elías, tu ministerio no ha llegado al final todavía. Tú tienes mucho que hacer todavía. Tú estás pensando que yo ya terminé mis propósitos contigo. No, ve, porque
Porque tú vas a seguir ungiendo a otros. Alabados el nombre de Jesús. Aleluya, bendito Rey. Ve, porque tú serás de bendición para otros. ¿Cuántos alabamos a Dios, hermano? Hermana, hermano, Elías estaba renunciando al ministerio. Elías estaba desechando el ministerio, pero llega Dios y dice: ¿cómo? Si no hemos terminado todavía. Y así está Dios hablándonos en esta noche. Hermano y hermana, los propósitos de Dios con nuestra vida no se han terminado. Están vivos, están vigentes. Los propósitos y los planes de Dios para con usted todavía existen. Denle la gloria a Cristo en esta hora. Porque cuando la persona se aparta del monte de Dios, él piensa, él cree que todo se terminó ya. Aleluya. Ella dice: se terminó todo. No, eso decía Elías. Eso decía Elías. Por eso Dios le dice: ve al monte y vuélvete por tu camino. ¿Por qué? Porque no se ha terminado todavía tu ministerio. Tú seguirás siendo de gran bendición para otros. Hermano, hermana, tenemos que ser de bendición para otros. Hay gente que nos necesita a nosotros. Hay gente que necesita, mi hermano, mi hermana, en el nombre poderoso de Jesús. Pero lleno del Espíritu Santo es que Dios nos necesita allá afuera. Por lo tanto, debemos de llenarnos más de Dios. Para Elías todo se había terminado, pero para Dios no se había terminado. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Qué le dice? Llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Aleluya. Y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo también tenía que irlo a ungir. O sea, de aquello que él tenía que ir a dar a otros. De lo que Dios ha puesto en usted, de lo que Dios ha puesto en mí, hermano, hay que dárselos a otras personas. ¿Sabe por qué? Porque los necesitan. Están en el proyecto de Dios. Vamos a concluir entonces. Aleluya, Jehová. Entonces es tiempo de salir de la cueva e irnos al monte de Jehová. Y luego, al estar lleno, al estar fortalecido, volver nuevamente al camino. Camino de triunfo, camino recto, camino difícil, sí, pero camino de victoria. Hay que volver, porque hay que ir a ungir a reyes, hay que ir a ungir a otros profetas. Aleluya. Hay que ir a darle de la bendición que Dios nos ha dado a nosotros. Hermano y hermana, no es tiempo de renunciar. No es tiempo de decir hasta aquí llegué. Es tiempo de que nos llenemos más de Dios y sigamos haciendo su obra. Como ministerio Hechos 1:8, tenemos mucho que hacer aquí en este país, iglesia. Esto no llega hasta aquí nomás. Ahorita tenemos marcado unos cuantas millas desde Pisley, Los Ángeles y Santa Ana. Cada vez que corremos para allá o para acá, vamos marcando cada centímetro, cada cuarto de pulgada, cada pie, cada metro, cada kilómetro, cada milla. La vamos marcando con la bendición de Dios. La vamos marcando ¿para qué? Para que en todas las ciudades que pasamos se van a seguir salvando almas. Y van a ser parte del reino de Dios y parte de este ministerio. Ya tenemos marcado un buen territorio donde no hay miles, hay millones de almas que salvar. Por lo tanto, debemos de permanecer en el monte de Jehová y caminar por el camino del primer amor, el camino de la humildad, el camino de la consagración, de la santidad, el camino, hermano, de la doctrina recta y verdadera, el camino de milagros,
En ese camino nos quiere el Señor. Así que deja el camino que habías tomado y vuélvete al camino donde antes has caminado. Aleluya. Se pone de pie la iglesia. Vamos a darle gracias al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Hoy en esta noche Dios nos llama a una restauración. Dios nos llama a levantarnos. Dios nos llama a renunciar a aquello que nos parece que está bien, pero está mal. Así estaba Elías. Él pensaba que estaba bien en esa cueva. Por eso él le dice: ¿qué haces aquí, Elías? No es momento de lamentarse ni de quejarse, iglesia. Es momento de levantarnos y acercarnos al monte del Señor. La iglesia comienza a orar. La iglesia comienza a decirle al Señor: Señor, tú has hablado a mi vida. Aquí está mi vida. Vamos a invitar a la hermanita del teclado. Aleluya. Es el momento de salir de la cueva, mis hermanos, mis hermanos. Por eso le pregunté, desconozco cómo se llama esa cueva. Desconozco cómo se llama esa cueva donde has estado una semana, 2 semanas, un mes o quizás más tiempo. Ahí escondiéndote. Ahí diciendo que así está bien. No. Aún diciendo quizás que los propósitos de Dios se habían terminado para tu vida. Como lo decía Elías.